La posesión de Emiliano. La noche del 13 de marzo, la familia de Emiliano se reunió en casa para ver el eclipse. Afuera, la luna se teñía de rojo sangre, iluminando el patio con un resplandor espectral. Todo parecía normal hasta que Emiliano, de apenas 12 años, se desplomó en medio de la sala. Su madre corrió a sostenerlo, pero algo en él ya no era igual. Su piel estaba helada, su cuerpo temblaba con violencia, y cuando abrió los ojos, no eran los de su hijo. Eran dos pozos oscuros, sin pupilas, sin vida. De su boca brotaron palabras en un idioma antiguo, gutural, imposible de comprender. El padre intentó sujetarlo, pero Emiliano lo empujó con una fuerza inhumana, lanzándolo contra la pared. Sus tíos intentaron ayudar, pero cada vez que se acercaban, la casa entera temblaba, como si algo invisible vibrara en el aire. La abuela cayó de rodillas y comenzó a rezar, pero el niño se giró hacia ella y con una voz profunda, de ultratumba, le escupió las mismas palabras extrañas. Las luces parpadearon. Un viento helado recorrió la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La madre gritaba el nombre de su hijo, pero él solo la miró con aquellos ojos vacíos y dejó escapar una carcajada que no parecía humana. En ese momento, el eclipse comenzó a terminar. La sombra de la tierra se apartó lentamente de la luna, devolviéndole su brillo habitual. Justo cuando el último rastro de rojo desapareció del cielo, Emiliano se desplomó en el suelo. Por varios minutos no respondió. Cuando por fin abrió los ojos, parecían normales otra vez. Pero algo estaba mal. No lloró, no preguntó qué había pasado, solo se quedó en silencio, mirando fijamente a su familia. Pasos en la azotea. Luis siempre había sido escéptico. No creía en fantasmas, demonios ni supersticiones, aunque su madre le decía que durante un eclipse era mejor quedarse dentro de casa. Las cosas malas caminan entre nosotros cuando el sol y la luna se cruzan, le advertía, pero él nunca hizo caso. Esa noche del 13 de marzo, mientras el cielo se oscurecía y la luna adquiría un tono rojizo, Luis salió al patio con una cerveza en la mano. Disfrutaba del aire fresco cuando, de repente, escuchó el primer sonido. Un paso, firme y seco, en la azotea de su casa. Volteó de inmediato. La casa era pequeña, y la única forma de llegar a la azotea era desde el interior. Nadie más tenía acceso. Otro paso, esta vez más cerca, justo sobre su cabeza. Luis sintió un escalofrío en la espalda. Miró alrededor, esperando ver alguna sombra moviéndose en la oscuridad. Pero todo estaba en completo silencio, excepto por los pasos. El ruido era lento, pesado, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el concreto. Pensó que podía tratarse de un ladrón. Tomó un machete que guardaba en el patio y subió las escaleras con cautela. Su corazón latía fuerte. En su mente se repetía la misma idea. Voy a encontrarme con alguien ahí arriba. Es solo un tipo cualquiera. Pero cuando llegó a la azotea, no había nadie. La superficie estaba vacía. No había rastros de pisadas, ni sombras, ni señales de que alguien hubiera subido. Y sin embargo, los pasos continuaban. Se escuchaban justo sobre su cabeza. Luis sintió un nudo en el estómago. Miró al cielo, pero lo único que vio fue la luna de sangre, colgando sobre él como un ojo enorme y vigilante. Un sudor frío recorrió su frente. Y entonces, algo cambió. Los pasos se detuvieron. El silencio se hizo pesado, sofocante. Por un momento pensó que todo había terminado, que tal vez lo había imaginado. Pero cuando bajó la mirada, vio algo que lo dejó sin aliento. En la esquina de la azotea, donde la oscuridad era más densa, una figura estaba de pie. No podía ver su rostro, ni su cuerpo con claridad, pero estaba ahí, mirándolo. Luis intentó moverse, pero su cuerpo no reaccionaba. Sus piernas temblaban, su pecho dolía de la presión del miedo. Y entonces, la figura avanzó. Luis no gritó. No podía. Solo cerró los ojos y deseó que el eclipse terminara pronto. Cuando volvió a abrirlos, la sombra ya no estaba. Los pasos se habían ido.
Las luces en los cerros. En el pequeño pueblo de San Andrés, el eclipse de la luna de sangre era un evento que se esperaba con miedo. Los ancianos decían que en noches como esa, los espíritus caminaban libres y que era mejor encerrarse en casa, cubrir los espejos y no mirar al cielo. Pero como siempre, los jóvenes se burlaban de esas historias. El 13 de marzo, la luna comenzó a teñirse de rojo. El cielo estaba despejado y la gente se reunió en la plaza para observar el fenómeno. Todo parecía normal hasta que alguien señaló los cerros. «Miren, allá arriba». Al principio parecían linternas encendidas entre los árboles, tal vez algún cazador o campesino atrapado en la oscuridad. Pero luego las luces comenzaron a moverse. Se elevaban lentamente, flotando sobre la ladera del cerro, y después, de forma errática, giraban y se desplazaban en direcciones imposibles. «Eso no es normal», susurró doña Magdalena, la partera del pueblo. Algunos decían que eran brujas, bolas de fuego que anunciaban desgracias. Otros aseguraban que eran ovnis, visitantes de otro mundo. Pero nadie se atrevió a subir al cerro para averiguar la verdad. Las luces seguían danzando en el aire, multiplicándose, dividiéndose en pares, como si estuvieran observando el pueblo desde lo alto. De pronto se escuchó un chillido, un lamento agudo, como el de un animal herido. Pero era algo más, algo que ningún habitante pudo reconocer. Los perros del pueblo comenzaron a ladrar furiosos, como si intentaran ahuyentar a un enemigo invisible. Algunos corrieron a esconderse debajo de las casas, otros aullaban con miedo, con el lomo erizado y la cola entre las patas. Las luces seguían allí, moviéndose, girando cada vez más rápido, y de repente el eclipse terminó. La luna recuperó su color normal y las luces desaparecieron en un instante, como si nunca hubieran estado ahí. El pueblo quedó en un silencio sepulcral. La gente murmuraba, algunos rezaban, otros se encerraban en sus casas sin atreverse a hablar de lo que habían visto. Pero la verdadera pesadilla llegó al día siguiente. Los primeros en descubrirlo fueron los niños. En las calles, en los patios, en las entradas de las casas, los perros del pueblo estaban muertos. Sus cuerpos estaban intactos. No tenían heridas, no había sangre, pero todos tenían algo en común. Les habían arrancado los ojos, no los habían mordido ni rasgado, no quedaban rastros de violencia. Era como si algo los hubiera extraído con precisión quirúrgica. Los habitantes de San Andrés no sabían qué hacer. Algunos culparon a las brujas, otros aseguraban que era obra de seres de otro mundo. Hubo quienes quisieron llamar a la policía, pero ¿qué podían decir? Las luces del cerro mataron a nuestros perros. Nadie les creería. Desde entonces nadie en San Andrés mira hacia los cerros durante un eclipse, y cada tanto, en noches sin luna, alguien jura ver esas luces flotando otra vez en la oscuridad. La señora del corredor. Era una noche especialmente extraña en el hospital de la ciudad. Durante el eclipse, todo parecía estar más tranquilo de lo habitual, como si el mundo hubiera decidido detenerse por un momento. El cielo se oscurecía lentamente y la luz en los pasillos parecía apagarse, aunque las luces seguían encendidas. La enfermera Rodríguez caminaba por el largo pasillo del ala norte, haciendo su ronda nocturna cuando algo la detuvo. A lo lejos, en el final del corredor, vio a una figura. Era una mujer mayor, vestida con una bata blanca, caminando lentamente, como si estuviera inmersa en sus propios pensamientos. La enfermera pensó que quizás era una paciente que había escapado de su habitación, o tal vez otra enfermera más en su turno. Decidió acercarse para ayudarla, pero cuanto más se acercaba, más extraño le parecía el caminar de la anciana. No hacía ruido, no se oían los pasos al tocar el suelo. La mujer avanzaba de una forma flotante, como si sus pies no tocaran el suelo. A medida que se aproximaba, Rodríguez intentó llamar su atención. «Señora, ¿está perdida?», preguntó con suavidad, pero la mujer no la miró, ni siquiera pareció escucharla. La enfermera decidió seguirla,
pensando que estaba confundida o desorientada. La mujer giró en una esquina y entró en una habitación. Rodríguez apresuró el paso y la alcanzó, pero al entrar en la habitación no había nadie. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente arregladas, como si nadie hubiese estado allí. Confusa y algo inquieta, salió rápidamente, mirando en todas direcciones, pero la anciana ya no estaba en el pasillo. Decidió ir a preguntar a los pacientes de las habitaciones cercanas si habían visto algo extraño. A lo largo de los pasillos le preguntó a varios y todos tenían la misma historia. La misma mujer, la misma bata blanca, los mismos ojos vacíos, caminando sin emitir un solo sonido, sin tocar el suelo. Todos la describieron igual. Una anciana de rostro inexpresivo, como si estuviera atrapada en un sueño profundo. Y lo más extraño de todo, sus pies no tocaban el suelo, flotaban apenas a unos centímetros del suelo. Esa noche, cuando la enfermera Rodríguez regresó a su puesto de trabajo, vio algo que nunca olvidaría. En el pasillo, a lo lejos, apareció la figura de la anciana, caminando de nuevo, pero esta vez no era solo su caminar lo que la perturbaba, estaba mirando directamente hacia ella, y en sus ojos vacíos, Rodríguez sintió que algo la observaba con una intensidad imposible de describir. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a la señora del corredor, pero la enfermera Rodríguez jura que aún la siente cerca en las noches de eclipse. Las historias de la anciana siguen circulando entre el personal del hospital y todos coinciden en una cosa: la señora del corredor no pertenece a este mundo. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.